Generation de la Unión Europea, que esperemos que sea de vuestro agrado. Estos fondos son un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros dirigido a reparar los daños económicos y sociales que ha provocado la COVID-19. Se espera con ellos construir una Europa que sea más ecológica, más digital, más resiliente y que esté mejor adaptada a los retos actuales o futuros. Para hablarnos de todo esto nos acompaña hoy Pablo Zalba, que es responsable a nivel nacional del área de regulación y políticas públicas de Deloitte. Anteriormente Pablo ejerció los cargos de presidente del Instituto de Crédito Oficial y diputado en el Parlamento Europeo. No quiero dilatar mucho más mi presentación y te invito Pablo a que actives tu cámara y micrófono y comiences tu ponencia. Muchísimas gracias, Iván. Me van a permitir, mientras conecto la presentación, agradecer a la Fundación Universidad Autónoma de Madrid esta oportunidad que me han permitido. Creo que, como dice el título, es un reto país del cual, digamos, somos todos responsables de que salga bien y, sin duda alguna, el éxito es responsabilidad, como decía, del Gobierno, es responsabilidad de las comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones empresariales, universidades, empresarios, grandes empresarios y también, sin duda alguna, autónomos. Por lo tanto, como les decía, es un reto país, es algo que sin duda alguna es una oportunidad única. Iván decía que es algo temporal, es verdad que desde luego a priori va a ser algo temporal, pero es verdad que también a nivel europeo se ha abierto el debate si el instrumento temporal se debe convertir en estructural, es decir, en una transferencia de fondos que ahora entraremos en más profundidad. Lo que no cabe ninguna duda que es un momento único, que España tiene una oportunidad única de alguna manera de transformar su modelo de crecimiento económico y adaptarlo a la nueva realidad que también, como decía Iván, debe ser más sostenible desde la perspectiva medioambiental, pero también desde la perspectiva social, más digital, más cohesionado territorial y socialmente y también donde la igualdad de género juega un papel clave. Por tanto, vamos a pasar ya a definir un poco, dar unas pinceladas al plan. Algunas cuestiones seguramente ustedes ya sean conscientes de ellas, pero yo creo que no es malo recordarlo habida cuenta de que el objetivo que aquí tenemos todos es generar proyectos que de alguna manera sean susceptibles de ser elegibles a la hora de obtener fondos de la Unión Europea. Y por lo tanto es bueno recordar algunos de los aspectos que, si bien, insisto, son conocidos por la mayoría de nosotros, de alguna manera nos dan pistas sobre, insisto, esa elegibilidad, que es uno de los aspectos clave y donde estamos todos, yo creo que cuanto menos preocupados, también ocupados para de alguna manera ser capaces de, a través de los fondos que podamos obtener, contribuir a ese ambicioso plan de transformar nuestro modelo de crecimiento económico. El plan aprobado por la Unión Europea, el Next Generation EU, es un plan inédito desde varias perspectivas. En primer lugar, por su dimensión. Son 750.000 millones de euros que, sumados al marco financiero plurianual, que luego de alguna manera trataremos de explicar las diferencias, suman 1,8 billones de euros para movilizar entre los años entre el presente y el año 27. A España, de estos 750.000 millones de euros, le corresponden 80.000 de transferencias más 70.000 de préstamos por parte de las instituciones de Bruselas a el Gobierno de España. Es importante destacar que no son préstamos a las empresas. El plan en sí es un plan de ayudas, transferencias, fondos no reembolsables. Cualquiera de estas definiciones encaja. Eso precisamente lo hace inédito también, además de la dimensión del mismo, la propia idiosincrasia de que en esta ocasión se tratan de fondos no reembolsables también lo hace inédito. ¿Por qué? Hemos visto como en otras ocasiones, en la Unión Europea, por ejemplo, la anterior crisis financiera, los planes de rescate a países como Grecia, Irlanda, países como Chipre o incluso el sector financiero de la economía española de alguna manera hicieron a través de préstamos en muy buenas condiciones, pero préstamos que evidentemente los diferentes gobiernos tenían y tienen todavía que devolver. En este caso se trata de fondos, ayudas y transferencias
no reembolsables, que obviamente aquellos proyectos que sean elegibles y que sean subvencionados con estos fondos no deberán reembolsar. Me voy a adelantar un poquito, pero es verdad, aclarar este punto es importante. ¿Los fondos europeos pueden subvencionar un proyecto en el 100%? No es lo lógico y no es para lo que precisamente se busca este plan. Este plan lo que trata es que la presencia de lo público, la presencia de la subvención, ayuda pública, movilice al sector privado, movilice la financiación del sector privado. De hecho, la ambición del gobierno es que cada euro público invertido movilice 4 euros privados, con lo cual esto nos da una pista de qué porcentajes de los proyectos pueden ser subvencionados con los fondos europeos. Además, hay otro elemento que lo hace inédito. Esto se va a financiar con dinero nuevo. ¿Qué quiero decir? A diferencia con el marco financiero plurianual, que les decía que junto con el plan va a movilizar 1,8 billones de euros, que insisto, ese marco financiero plurianual en el argot bruselense, el presupuesto, se financia con las aportaciones de los Estados miembros, incluido España. Es decir, España recibirá unos fondos importantes de aquí al año 27, pero que en parte esos fondos se financian con contribuciones que ha hecho el propio gobierno español. El caso del EU Next Generation Plan es diferente, porque es dinero nuevo que se va a financiar a través de emisiones, que luego esas emisiones nuevas que hará la Comisión Europea, que está haciendo ya para el caso de los programas de la lucha contra el desempleo, el conocido como SURE, se financiarán con nuevos impuestos, lo que se llama también en el argot bruselense recursos propios que está diseñando la Unión Europea, vinculados a la sostenibilidad y vinculados a la digitalización. La famosa o el famoso debate sobre la tributación de las grandes empresas tecnológicas. Por lo tanto, ahora tenemos una oportunidad para de alguna manera ponernos de acuerdo a nivel europeo para generar esos recursos propios que financien las emisiones o que repaguen las emisiones que se van a efectuar para financiar este magnífico magnoplan. Además, es importante recordar que parte de esas emisiones van a ser sostenibles, tanto en su derivada medioambiental, emisiones verdes, como en su derivada social, emisiones sociales. Esto significa que evidentemente va a haber que tener un pipeline de proyectos suficiente para que de alguna manera justifiquen esas emisiones sostenibles. En resumen, 750.000 millones de euros a nivel europeo, de los cuales a España le corresponden 80.000 millones de euros en transferencias y 70.000 millones aproximadamente de préstamos, insisto, del Bruselas a la Comisión Europea, y que de alguna manera pretenden movilizar 5 veces más de dinero privado que de alguna manera apuntalen no solo la recuperación económica, que también, sino también el cambio de modelo de crecimiento económico que de alguna manera ambiciona la Unión Europea. ¿Cómo va a ser la gobernanza? Y esto es importante porque conocer y tener un conocimiento de la gobernanza de alguna manera nos dará muchas pistas, nos ayudará a diseñar, a implementar proyectos que pueden ser susceptibles de recibir subvenciones. Tenemos 2 niveles de gobernanza, a nivel europeo y a nivel español. A nivel europeo, toda la gobernanza del fondo se engloba, se marca en lo que se conoce como el semestre europeo. El semestre europeo es un programa que de alguna manera trata de coordinar toda la política económica y fiscal de los Estados miembros que pertenecen a la eurozona. Lo hace a través de varios mecanismos. Uno de ellos es lo que se llama las recomendaciones país. Cada semestre la Comisión Europea envía a los Estados miembros un documento con las reformas, con las sugerencias de reformas a implementar para de alguna manera ganar competitividad y resiliencia desde el punto de vista económico. En el actual contexto, donde va a haber 750.000 millones del Next Generation EU Plan y de los cuales España va a recibir, como decíamos, 80.000 millones de euros, este semestre europeo juega un papel fundamental. En tanto en cuanto el gobierno cumpla con esas reformas que le pide Bruselas, se producirá el desembolso de los fondos. ¿Cómo se va a producir ese desembolso de los fondos? La Comisión Europea va a hacer un doble monitoreo semestralmente a los Estados miembros, obviamente no solo a España, sino al resto de Estados miembros, en función del cumplimiento de 2 tipos de hitos. Hitos vinculados a las reformas que hablábamos anteriormente, es decir, que
en tanto en cuanto España apruebe e implemente las reformas que le sugiere Bruselas, seremos susceptibles de recibir ese desembolso de los fondos. Y luego decía, hay otro tipo de hitos vinculados a los proyectos. El Gobierno de España tiene que hacer un ejercicio de concreción de los proyectos y además vincularlos a el cumplimiento de una serie de hitos, y en función del cumplimiento de esa serie de hitos, España recibirá semestralmente esos fondos por parte de las instituciones europeas. ¿Por qué he dicho de las reformas? Porque en tanto en cuanto tengamos conocimiento de esos documentos de las reformas estructurales que nos insta a hacer Bruselas y tengamos proyectos que contribuyen al cumplimiento de esas reformas, de alguna manera serán más susceptibles de ser elegibles de obtener fondos o subvenciones. ¿Qué tipo de reformas nos explica o nos pide Bruselas? Hay reformas más desde un prisma macroeconómico, como puede ser la reducción de la dualidad del mercado laboral o implementar las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones, pero hay más micros, hay reformas más micro vinculadas a la sostenibilidad, vinculadas a la mejora de la eficiencia energética, vinculadas a la mejora de la interconexión eléctrica, vinculadas a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el conocimiento de esos documentos que envía la Comisión, insisto, nos van a dar pistas de por dónde va a ir la elegibilidad. Y luego hemos dicho cómo es la gobernanza a nivel europeo, cómo los fondos van a llegar por parte de Bruselas al Gobierno de España, para que luego el Gobierno de España los canalice a través de los cauces establecidos a las empresas, tanto grandes como pequeñas. ¿Cómo es la gobernanza a nivel nacional? A nivel nacional, la gobernanza tiene varios pilares. Uno de ellos es el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ese plan incluirá de alguna manera las reformas que hablábamos anteriormente, así como los programas a través de los cuales se van a canalizar los fondos europeos desde la perspectiva de la gran empresa y desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa. Lo que está haciendo el gobierno actualmente es precisamente negociar con Bruselas ese plan para que en primavera aproximadamente esté aprobado por parte de las instituciones europeas y pueda empezar a implementarse. Por lo tanto, el primer eje de la gobernanza a nivel nacional es el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El segundo de ellos es el plan de los presupuestos generales del Estado, que entraron en vigor el 1 de enero, que se aprobaron, como sabéis, a final del año pasado. ¿Por qué son tan importantes los presupuestos generales del Estado para conseguir que los fondos lleguen a las empresas? Porque el Gobierno de España ya ha consignado un adelanto de 26.000 millones de euros. Digo un adelanto porque todavía falta que se produzcan esos desembolsos, y la Comisión ya ha avisado que mientras no lo ratifiquen todos los parlamentos que tienen que ratificarlos, que son más de 40, porque en algunos países los ratifican los parlamentos nacionales, pero hay otros como puede ser Alemania o Bélgica, donde los parlamentos regionales, o en el caso de Alemania estatales, también los tienen que aprobar. Mientras no se produzca esa ratificación definitiva por parte de todos los parlamentos, no se va a proceder al comenzar el desembolso de los fondos por parte de Bruselas a las autoridades nacionales. Por lo tanto, España, para impedir que ese tiempo que pasará antes de que se apruebe a nivel nacional y regional, ha consignado ya 26.000 millones de euros en los presupuestos para, de alguna manera, empezar a que se produzcan esos desembolsos cuando los programas estén diseñados y aprobados. Por lo tanto, España ya prevé este año 26.000 millones de euros de fondos, ayudas, subvenciones en los presupuestos generales que deberían de alguna manera llegar a la economía española, calculamos, a partir del segundo semestre del año. Por lo tanto, Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y luego presupuestos generales del Estado. Hay elementos adicionales también, como son los PERTE. Los PERTE se aprobaron en el Consejo de Ministros no hace mucho. Son los proyectos estratégicos de recuperación, transformación y resiliencia, y estos PERTE, de alguna manera, lo que pretenden es, habida cuenta que quien más contribuye al crecimiento y la creación de empleo en España son las pequeñas y medianas empresas, pero habida cuenta de la dificultad de canalizar de una manera efectiva y rápida los fondos a las pymes, se ha diseñado una figura que es estos denominados PERTES, que a través de consorcios
de la más diversa índole, liderados por grandes empresas, tengan un efecto tractor en pequeñas y medianas empresas, en startups y en empresas de diverso tamaño. Por lo tanto, estos PERTEs tendrían que tener un efecto tractor para conseguir que las pymes de forma masiva recibieran en igualdad de condición los fondos de lo que lo pueden generar o conseguir unas grandes empresas. Luego el Gobierno también, junto con los PERTE, aprobó un decreto para la simplificación y agilización de la Administración con el objetivo de agilizar la llegada de los fondos. Y además, el Gobierno, con cierta periodicidad, lanza lo que llaman MDIs, manifestaciones de interés, para que las empresas presenten sus proyectos no de una manera informal, de una manera que de alguna manera no generan ningún vínculo jurídico en tanto en cuanto que alguien que ha presentado o ha mostrado interés por una manifestación de interés no tiene ninguna obligación el Gobierno de garantizar que ese proyecto va a generar un derecho de obtención de fondos. Y al contrario, una empresa que manifieste su interés, que se adhiera a esa manifestación de interés, tampoco significa que vaya a tener luego ninguna vinculación jurídica de presentar un proyecto de una manera formal. Es, de alguna manera, el objetivo de estas manifestaciones de interés es una especie de brainstorming por parte del Gobierno, es una especie, de alguna manera, de conocer cuáles son las necesidades, las inquietudes del tejido económico y empresarial de la economía española para diseñar unos programas lo más adaptados posibles a esa realidad. Por lo tanto, esta va a ser la gobernanza a nivel nacional. Aquí tenemos lo que explicaba anteriormente, esos 26.000 millones de euros que ya están consignados en los presupuestos generales del Estado, y vemos en función de los criterios establecidos por Bruselas y obviamente en función también del peso del Producto Interior Bruto de las diferentes comunidades autónomas, los fondos que le corresponden. Aquí tenemos que ser conscientes que eso no significa que las comunidades autónomas vayan a tener libertad de que con esa cantidad que aparece en el ángulo inferior derecho de la pantalla vayan a tener libertad total para diseñar los programas. No. El Gobierno va a hacer un diseño de los programas, va a hacer una asignación, que luego hablaremos, de los fondos en función de los sectores y de los vectores que define la Unión Europea, y en función del nivel competencial a través del cual está articulado el Estado. Algunos fondos serán gestionados por las comunidades autónomas, que les corresponden las cantidades que ahí están escritas, otros incluso por los entes locales, todo aquello vinculado a eficiencia energética de la vivienda probablemente será una competencia más exclusiva de las comunidades autónomas. Aquí vemos, de alguna manera, en la siguiente diapositiva, vemos los porcentajes que luego también explicaremos con más profundidad, que corresponden a los diferentes ministerios, insisto, también en función de los criterios que ha establecido la Comisión Europea al respecto y que establece el reglamento del mismo. Luego vemos, de alguna manera, cómo va a ser la gobernanza más en profundidad respecto a los PERTEs, que comentábamos anteriormente. Los PERTEs serán o deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros, por lo tanto es algo que ya puede estar recae en el Gobierno de España. Evidentemente también el Gobierno de España ha anunciado la creación o el impulso a foros sectoriales de alto nivel que se irán organizando en las próximas semanas y en los próximos meses, y obviamente las conferencias sectoriales, tanto con comunidades autónomas y entes locales, va a ser uno de los actores también a través de los cuales se van a definir los criterios por los que se canalizarán los fondos que, insisto, se definirán a nivel de gobierno central. Pasamos ya a contenido. ¿Qué tipo de proyectos van a recibir subvenciones, fondos, ayudas? La Unión Europea ha diseñado 4 vectores que ahora vamos a explicar y que el Gobierno de España ha definido en 10 políticas. Los 4 vectores, el primero de ellos es la transformación digital. Transformación digital que de alguna manera abarca a todo el espectro social, es decir, transformación digital que abarca, como no puede ser de otra manera, a empresas, tanto grandes empresas como pequeñas y medianas empresas. Transformación digital que también abarca a la administración pública,
esto va a ser una oportunidad para por fin tener una administración totalmente digital, obviamente con las excepciones necesarias y obviamente garantizando que cualquier ciudadano, independientemente de su procedencia, educación, situación económica, etcétera, etcétera, pueda garantizar esa equidad a la hora de acceder a la administración pública. Pero transformación digital que, insisto, es transversal para toda la sociedad. El segundo de los vectores es la transición ecológica, y cuando hablamos de transición ecológica barra sostenibilidad, hablamos de todos los aspectos vinculados a la sostenibilidad. Obviamente incluye la transformación ecológica, obviamente incluye la mejora de la eficiencia energética, obviamente incluye el cambio y adaptación de nuestro mix energético a un mix que de alguna manera contribuye al cumplimiento de la neutralidad de carbono en el año 2050, y obviamente incluye también la sostenibilidad de la derivada social, desde la perspectiva social. La pata social de la sostenibilidad va a ganar cada vez más peso en nuestra sociedad, y eso significa que a través de esa dimensión social de la sostenibilidad generemos un crecimiento económico más sostenible, más inclusivo. Eso significa, sin duda alguna, una oportunidad para las empresas y el tejido empresarial, porque a través de esa dimensión social de la sostenibilidad tenemos que conseguir modelos de negocio más sostenibles, más eficaces, más productivos, que permitan mejorar nuestra cuenta de resultados. Esto no se trata de la responsabilidad social corporativa, que también se trata que a través de la sostenibilidad mejorar nuestros modelos de negocio, tanto empresarial, económico como de gestión. El tercero de vectores es la cohesión social y territorial. Esto, desde luego, está muy vinculado tanto a la dimensión sostenible o al vector de la dimensión sostenible como el de la transformación digital, porque evidentemente en la cohesión territorial y en la cohesión social un papel fundamental y clave va a ser la digitalización. Desde el prisma del sector financiero, por ejemplo, por poner un ejemplo, la digitalización puede contribuir a la cohesión territorial. Por tanto, a través de la digitalización podemos conseguir que el sector financiero sea más eficaz y podemos conseguir que independientemente de que estemos o vivamos en el centro de Madrid o en un pueblo de la provincia de Soria, tengamos el mismo acceso al sector financiero que independientemente de nuestra localización geográfica. Y luego el cuarto de ellos es la igualdad de género. Es una apuesta no solo española, sino también europea. Algunas reflexiones adicionales. Cuando tenemos un proyecto en mente, tenemos que ver si encaja en transformación digital, ecológica, cohesión social. No. Cuanto más vectores abarque el proyecto, de alguna manera más susceptible será de ser elegible. Además, insisto, estos vectores, de alguna manera, algunos aspectos, algunos de ellos son dos caras de la misma moneda. Decía que digitalización y cohesión territorial o incluso cohesión social son caras de la misma moneda, pero tenemos numerosos ejemplos de proyectos que, insisto, incorporan varios de estos vectores. Tenemos que ser conscientes, además, que en muchas ocasiones aspectos como la digitalización o la sostenibilidad medioambiental eran tenidas en cuenta en los planes estratégicos, en los modelos de negocio, habida cuenta que tenían un impacto significativo en el potencial crecimiento de nuestras ventas o en nuestra cuenta de resultados. Y aspectos como esos planes de negocio, esos planes estratégicos que citaba, aspectos que contribuían desde la perspectiva de la cohesión social o territorial, es decir, esos proyectos que ya teníamos, que ya hemos implementado, tenían un impacto en la cohesión social y territorial, pero que no los valorábamos, que no hacíamos una valoración económica de esos aspectos porque de alguna manera no contribuían o creíamos que no contribuían a la monetización de nuestros planes, ahora son más importantes que nunca cuantificarlos porque pueden de alguna manera inclinar la balanza en cuanto a la elegibilidad de los proyectos.
En definitiva, aquí tan importante es el proyecto como la narrativa del mismo. Y es aquí en la narrativa donde todos estos vectores tienen que ser tenidos en cuenta. Además, como decía anteriormente, estos 4 vectores derivan en 10 políticas que son educación y conocimiento. Evidentemente, si queremos transformar nuestro modelo de crecimiento económico desde la perspectiva de la digitalización, esto va a hacer necesaria una inversión en educación que de alguna manera contribuya a la incorporación de nuevos perfiles más digitales a la economía. Por lo tanto, una parte importante va a ser la inversión en educación. Una parte importante va a ser la modernización y digitalización de la industria, de las pymes, del turismo, de la administración pública, que también está explicado más adelante. Agenda urbana rural. Evidentemente, esto es parte de la cohesión social y la cohesión territorial. Transición energética que deriva, evidentemente, de la transición ecológica. Una administración para el siglo XXI que deriva de la digitalización. En definitiva, 10 políticas y 4 vectores. 4 vectores que el presidente del gobierno no se cansa de repetir, que tan importante es la digitalización como la cohesión territorial o la igualdad de género. Por lo tanto, tengamos esto en mente a la hora de elegir los proyectos. Aquí tenemos diferentes ejemplos de planes que ha lanzado ya el gobierno, como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Política Industrial España 2030, el impulso a la pequeña y mediana empresa, y este es un aspecto clave. A mí el tema de las pymes me parece fundamental, porque en tanto en cuanto consigamos que las pymes tienen acceso a estos fondos, el plan será un éxito o no. Porque, insisto, y lo decía al principio, las pymes son el principal motor del crecimiento y la creación de empleo de este país. Además, tradicionalmente, probablemente las pymes, algunas de ellas, no todas, evidentemente, tengan unas carencias mayores desde la perspectiva de la digitalización, desde la perspectiva de la sostenibilidad, y por lo tanto tienen un potencial, si cabe, mayor de sacar más rédito de estos fondos europeos. Insisto, España, que es un país de pymes, tenemos que diseñar los instrumentos y los mecanismos necesarios para que estos fondos, de una manera ágil y de una manera veloz, lleguen a las pymes, porque en tanto en cuanto, insisto, lleguen a las pymes, más exitoso será el plan. El gobierno ya ha lanzado los PERTES, sin duda alguna es una buena iniciativa, porque a través de estos PERTES las pequeñas y medianas empresas se pueden adherir a esos grandes proyectos, pero no es suficiente. Es una buena iniciativa, no es suficiente. Tenemos que diseñar nuevos mecanismos, hay diferentes iniciativas al respecto, hay iniciativas, por ejemplo, de un cloud enorme a través del cual las pequeñas y medianas empresas puedan adherirse a proyectos de cloud para hacer su contabilidad, para de alguna manera almacenar su información, y estos grandes proyectos de cloud de alguna manera fueran subvencionables en gran parte para las pequeñas y medianas empresas. Hay otros instrumentos. El ICO, por ejemplo, puede jugar un papel. El ICO juega un papel clave y fundamental en la llegada de la financiación para aquellas pequeñas y medianas empresas que han tenido que forzar a parar su actividad como consecuencia de los confinamientos derivados de las medidas para mitigar la expansión del COVID, y por lo tanto ese papel fundamental que ha jugado el ICO, y que sin duda alguna se han beneficiado centenares de miles de pymes en toda España, pues también se pueden diseñar instrumentos similares para que a través de préstamos ICO se canalice la subvención. Por ejemplo, una pequeña y mediana empresa que impulsara un plan de digitalización pudiera recibir un préstamo de 100, por simplificarlo, y devolver únicamente 80, es decir, el 80% del capital, y el resto fuera una subvención de los fondos europeos. Es una reflexión que obviamente, así como ICO, ha dicho antes Iván, que había estado al frente del mismo, pues puede jugar un papel clave. Hay otros instrumentos que pueden de alguna manera jugar un papel tan bueno como el ICO para que los fondos lleguen. Aquí la premisa es clara. Las pymes tienen que obtener fondos. El cómo no me preocupa tanto, pero hay que ser conscientes que las pymes tienen que jugar un papel clave. El éxito del plan dependerá de las pymes y, por tanto, seamos conscientes de que hay que diseñar planes para que, de alguna manera, lleguen todos estos fondos a las pequeñas y medianas empresas. Yo, con el permiso de ustedes, me voy a detener aquí para que tengamos unos minutos también para posibles dudas
cuestiones, reflexiones que puedan surgir y ahora ya estoy a su disposición. Si te parece bien, Pablo, te comento la primera pregunta que nos llega a través del chat. Sería por parte de Rafael Larrea y comenta: ¿cómo llegan los fondos a las pymes si las manifestaciones de interés piden proyectos de 40 millones? ¿Hay que ir siempre de la mano de grandes empresas para acceder a los fondos? ¿Una pyme sin entrada en las grandes empresas, cómo puede acceder a los fondos? Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, y evidentemente preguntas muy relevantes y con una importancia capital, porque, insisto, para mí las pymes son la columna vertebral de la economía española. Por el momento el Gobierno ha diseñado los PERTEs, por lo tanto, por el momento el instrumento que hay es a través de estos proyectos estratégicos que van coaligados con grandes empresas, pero, insisto, yo entiendo que el Gobierno está trabajando en instrumentos, programas complementarios a los PERTEs que de alguna manera también permitan a las pymes trabajar en ellos. Desde luego, las grandes consultoras, y en este caso de la que yo soy responsable, Deloitte, también está trabajando en diferentes iniciativas, todavía es prematuro hablar de las mismas, para que esos fondos lleguen a las pymes. Por lo tanto, yo creo que en las próximas semanas tendremos más detalles de los diferentes instrumentos. Insisto, por ahora tenemos los PERTEs, pero son necesarios, pero no suficientes para que esas grandes empresas, esas pequeñas y medianas empresas, que, insisto, son el motor del crecimiento y la creación de empleo, puedan obtener esos fondos. La información que tenemos hasta ahora es la que tenemos e, insisto, esperemos que el Gobierno esté ya trabajando en diferentes programas. Tenemos, insisto, un único que es el mejor instrumento capilar para que los fondos, bien sea de financiación, bien sea subvenciones, lleguen a las pymes. Lo vimos durante el confinamiento con las líneas ICO-COVID y, por tanto, no es desdeñable que el ICO también vaya a jugar un papel clave. Luego también las entidades financieras, hay mucho interés por parte de las entidades financieras en jugar un papel también en la llegada de los fondos a las pymes. Por lo tanto, hay iniciativas al respecto. La única concreción por el momento es los PERTEs, pero estoy seguro que por parte de Deloitte, por parte de los bancos, por parte del ICO, en las próximas semanas veremos novedades al respecto. Genial, Pablo, muchísimas gracias. Pues también nos entra otra pregunta de parte de Carlos López y nos dice: ¿se conoce el porcentaje de distribución de los fondos por ministerio o sector? Gracias. Sí, se conoce, está en la presentación, que sin duda alguna la podéis hacer llegar a todos los participantes. Puedo decir algunos ejemplos, si lo encuentro, con el permiso. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por ejemplo, va a tener el 26% de los 80.000 millones de euros. Transporte, movilidad y agenda urbana el 19%. Asuntos económicos y transformación digital el 14%. Sanidad el 11%, educación el 7%, industria, comercio y turismo 6%, trabajo y economía social 4%, ciencia e innovación 4% y derechos sociales y agenda 2030 3%. Esto no son porcentajes estancos, porque evidentemente probablemente un proyecto de movilidad, transporte y agenda urbana también tenga parte de digitalización que está en el Ministerio de Economía. Por lo tanto, estos son los porcentajes distribuidos, pero no nos obsesionemos con esos porcentajes, pues insisto que los proyectos, cuantos más vectores abarcan, más susceptibles serán de ser elegibles. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias, súper claro. Pues nos entra otra pregunta de Ana Méndez y dice así: si tuvieses que recapitular brevemente las principales claves para acceder a los fondos, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que esto es una oportunidad para transformar nuestro modelo de negocio. Es decir, estos fondos se tienen que utilizar para que nuestras empresas, nuestras pymes, sean más competitivas. Es decir, que la inversión que se canalice a través de estos fondos permitan, de alguna manera, optimizar nuestros procesos de producción. Es decir, que a través de los fondos consigamos que en el futuro seamos más eficientes
y mejoremos nuestras ventas y nuestra cuenta de resultados. Aquí, evidentemente, la digitalización va a jugar un papel clave, la sostenibilidad va a jugar un papel clave, pero a la hora de diseñar el proyecto también es importante lo que decía anteriormente, crear una narrativa. Es decir, ser conscientes de todos estos vectores, de todas estas políticas y diseñar un plan que de alguna manera explique el impacto que va a tener en la cohesión social o en la cohesión territorial o incluso también en la igualdad de género. Por lo tanto, esta es una oportunidad única. No vamos a poder tener este nivel de fondos en mucho tiempo y de alguna manera yo creo que cualquier empresa viable en el actual contexto tiene que hacer un examen, tiene que pararse a pensar cómo podemos de alguna manera adaptar nuestro día a día en cuanto a procesos a una nueva realidad que no tiene, que está ya aquí, no va a llegar porque está ya aquí, y de alguna manera cómo todo ese proceso en el que estamos inmersos nos va a ayudar a salir más fuertes y más resilientes de esta situación. No sé si he sido demasiado generalista y esperaba una respuesta más concreta, pero también es verdad que con la información que tenemos es difícil también ser más concretos. No te preocupes, Pablo, tenemos el chat abierto para los comentarios, así que si Ana Méndez quiere intervenir o quiere indicar algo, pues ahora se pondrá en contacto. Igualmente, mientras tanto, te voy a indicar otra pregunta que nos entra de Eduardo Palacín y dice así: ¿cómo puedo saber si mis líneas estratégicas de desarrollo empresarial son aptas para ser financiadas? Bueno, espero que con lo que he explicado al menos algo de luz hayamos conseguido ver al final del túnel. Yo creo que es razonablemente sencillo. Evidentemente, si nuestra línea de actuación va por usar combustibles fósiles y contaminar más, no vamos por el buen camino. Si nuestra línea de actuación va por impulsar procesos manuales, no vamos por el buen camino. Si nuestra línea de actuación va por contratar un cloud para guardar toda la información y de alguna manera tener toda esa información en la nube, vamos por el buen camino. Si nuestra línea de actuación va por digitalizar nuestro proceso contable, vamos por el buen camino. Si nuestra línea de actuación va por llegar a una alianza con una fintech que permita que cada vez que gastemos con una tarjeta de crédito, eso de alguna manera va automáticamente a contabilizarse y a generar el pago de impuestos, pues vamos por el buen camino. No sé si he puesto algunos ejemplos que de alguna manera pueden servir para ver si vamos o no por el buen camino. Perfecto, Pablo. Pues de momento es la última pregunta que nos entra de parte de Ángela Roldán y dice así: ¿son estos fondos compatibles con otros fondos nacionales y o europeos? Probablemente sí, está sin definir, pero evidentemente, y es una pregunta muy oportuna, España tiene tradicionalmente un bajo porcentaje de utilización de fondos estructurales europeos, alrededor del 33%, es decir, todos los años 66% aproximadamente de los fondos que podríamos obtener, que son fondos para inversión en I+D+I, que son fondos de diversa índole, los tenemos que devolver a Bruselas porque no somos capaces de gastarlos. Por lo tanto, aquí la primera premisa, y de verdad, Ángela, muy oportuna tu pregunta, es hacer un análisis desde el punto de vista macro, pero desde el punto de vista micro, desde el punto de vista de la empresa, de la gran empresa, de la pequeña y mediana empresa, qué oportunidades estamos perdiendo en cuanto a la obtención de fondos estructurales. Además, hay una derivada adicional. Si somos una empresa que tradicionalmente hemos optado a esos fondos, que tradicionalmente hemos obtenido fondos estructurales, evidentemente ya tenemos un expertise que nos va a facilitar el impulso del diseño de proyectos susceptibles de ser elegibles. Por lo tanto, es importante no poner todos los huevos en la misma cesta, y perdonad que use una expresión coloquial, y aprovechar esta oportunidad que nos va a generar los fondos del Next Generation EU para también ser conscientes, hacer un mapeo de los diferentes programas, Horizonte 2020, no recuerdo ahora
Horizonte 2020, pero hay numerosos programas también vinculados a la sostenibilidad que de alguna manera también pueden ser una buena oportunidad para tratar de optar a ese tipo de fondos de los programas estructurales. He dicho al principio que España que este plan está dotado de 750.000 millones de euros, pero también hay 1 billón adicional de fondos estructurales, es decir, 1,8 casi billones de euros que se van a movilizar en los próximos años. Es decir, que hay 1 billón de euros ahí, los cuales a España, si no recuerdo mal, le corresponden unos 60.000 millones de euros adicionales a los 80.000 en el horizonte temporal hasta el 2027, que no son desdeñables. Por lo tanto, ya que nos ponemos, vamos a ponernos a estudiar y analizar qué posibilidades tenemos de obtener fondos del Next Generation EU, pero creo que es una buena oportunidad también para hacer un análisis de qué programas europeos podemos adherirnos, porque probablemente no sean en su mayoría incompatibles, al contrario, serán complementarios. Por tanto, insisto, una oportunidad única y, desde luego, los fondos nos tienen que servir como catalizador para que ese 33% al final del horizonte temporal 2027 o 21-27 se acerquen lo más posible a ese 100%. Eso, sin duda alguna, con los 80.000 millones de euros, contribuirán a cambiar nuestro modelo de crecimiento, contribuirán a generar nuevas oportunidades empresariales a nuestras pequeñas y medianas empresas, contribuirán a generar empleo de más calidad y, por lo tanto, yo creo que, habida cuenta de la profundidad de la crisis, no tenemos más remedio que hacer una apuesta firme y decidida por maximizar la utilización de fondos y, lo que es más importante, maximizar el resultado de los mismos. Muchísimas gracias, Pablo, por la aclaración. Vamos a darle la palabra a Cristina Gallego, que ha levantado la mano, así que, Cristina, cuando quieras. Gracias. Voy a ser la única que enciendo la cámara. Buenos días. Hola, Cristina. Buenos días. Yo trabajo para la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción y me gustaría saber si a través de estos fondos, además de los PERTEs, que la verdad es que has contado estupendamente la información que hay hasta ahora, ¿hay algún grado de definición en otro tipo de programas o de planes de ayuda para, bueno, pues para los campos que se pretende incentivar? Bueno, yo creo que precisamente tu plataforma, Cristina, es un ejemplo de eso que trataba de explicar, de que esto no se trata de diseñar un proyecto con un único vector, digitalización, sostenibilidad, sino al contrario, cuantos más proyectos, cuantos más vectores abarquemos, más susceptible el proyecto será de ser elegible. Y precisamente la construcción es un actor clave en todo lo vinculado a sostenibilidad, porque Correcto. Evidentemente, si queremos ser neutros en carbono, no va a ser suficiente el cambiar de un modelo energético basado en combustibles fósiles a un modelo energético basado en energías renovables, sino la mejor manera de conseguir ser neutros en carbono será, además de cambiar ese mix energético, implantar medidas para no consumir energía, y una de ellas, sin duda alguna, es la mejora de la eficiencia energética de todos nuestros edificios, ya sean viviendas o edificios industriales o edificios públicos. Por lo tanto, hoy tenemos la tecnología para tener edificios energéticamente eficientes que incluso no pueden ser ya hoy neutros, no consumir energía o consumir la propia energía que se autoconsumen. Y, por otra parte, el sector constructor es uno de los sectores, y me vas a permitir, Cristina, y si no lo explico correctamente me dices, donde más potencial tiene todo lo vinculado a digitalización, porque ha sido un sector donde tradicionalmente no ha estado muy digitalizado. Totalmente de acuerdo, Pablo. Un ejemplo de lo que he tratado de explicar y un potencial enorme es precisamente en la digitalización del sector de la construcción y su contribución a la mejora de la eficiencia energética de los decenas, cientos de miles de edificios que tenemos a lo largo del país. El Gobierno prepara cambios normativos al respecto, sobre todo lo que es en edificios de viviendas, para permitir cambios en la ley de propiedad horizontal que permitan acelerar los acuerdos de vecinos para acelerar
la mejora de la eficiencia energética. Por lo tanto, son uno de los campos, efectivamente, Cristina, y gracias por la pregunta, donde más potencial existe actualmente. E insisto, y el ejemplo de que, de alguna manera, contribuyen a abarcar el mayor número posible de vectores. Sí, muchas gracias, Pablo. La verdad es que tenemos un margen de mejora enorme en nuestro sector. Como bien sabes, es un sector muy tradicional y tenemos todo el tema de la transformación digital, el tema de la descarbonización, la eficiencia energética, bueno, pues nos afecta de pleno, ¿no? Entonces, creemos que este cambio de modelo tenemos que estar ahí, digamos, muy bien posicionados porque nos interesa muchísimo. Me alegro coincidir, Cristina. Gracias, Pablo. Pues, querida audiencia, sabemos que la agenda del señor Zalba es bastante ajustada, así que si te parece bien, Pablo, te voy a pasar la última pregunta de la audiencia y después de esta pregunta sí que te agradecería también que nos indicaras un último mensaje con el que quieres que se quede el público que nos está acompañando hoy o que verá en unos días el vídeo. La última pregunta diría, ¿hasta cuándo se podrá adherir una pyme a los PERTE? Bueno, yo creo que va a haber tiempo suficiente porque este plan es hasta el año 2026, si no me equivoco las fechas exactas. Pero yo sí que creo que cuanto antes se haga, mejor. Además, insisto, los PERTE los tiene que ir aprobando el Consejo de Ministros, por lo tanto, hasta donde yo sé, no ha habido ninguna aprobación todavía. Estamos a tiempo, sin prisa, pero sin pausa. Cuanto antes comencemos, mejor, pero sin la obsesión de que si no lo hacemos este mes nos vamos a quedar sin fondos, en absoluto. Pero cuanto antes, mejor. Genial, Pablo. Pues si te parece bien, antes de finalizar, te agradecería que nos des como una última pincelada, un último mensaje para la audiencia. Pues lo primero, agradecer a la Fundación Universidad Autónoma de Madrid la oportunidad que nos ha brindado tanto a mí como a Deloitte para explicar los fondos del Next Generation EU Plan. Lo segundo, que es un hito este plan, que es un momento único desde la perspectiva de la ambición del plan, que hoy más necesario que nunca necesitamos transformar nuestro modelo de crecimiento económico a nivel país, a nivel España, pero ser conscientes que la transformación de nuestro modelo económico se hará en tanto en cuanto las empresas cambien sus modelos de negocio. Y evidentemente en un país como España, donde las que más contribuyen al crecimiento y la creación de empleo son las pymes, sin las pymes este plan no podrá salir adelante. Es un momento único, no se va a volver a repetir, por lo tanto es responsabilidad de todos que este plan sea un éxito. Nos lo merecemos, pero también se lo merecen las próximas generaciones. Muchísimas gracias y a su disposición para cualquier duda que pueda surgir en el futuro. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por habernos acompañado. Igualmente, recordarle a la audiencia que todo el evento ha sido grabado, así que en un par de días estará el vídeo público para todo aquel que esté interesado y esperamos que tengan muy buen día. Muchas gracias.